llegamos con cantos de amor, todos juntos vamos cantando al Señor. Todas nuestras penas quedan lejos y nosotros junto al Señor. Por eso cantamos gozos nuevos que ofrecemos a nuestro Dios. Todos juntos vamos cantando al Señor y a su altar llegamos con cantos de amor. Todos juntos vamos cantando al Señor. Esta santa mártir derramó su sangre por el nombre de Cristo, no temió las amenazas de los jueces y así alcanzó el reino de los cielos. Buenos días para todos. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de Santa Águeda, virgen y mártir, que en Catania, ciudad de Sicilia, en Italia, siendo aún joven, en medio de la persecución mantuvo su cuerpo incontaminado y su fe íntegra en el martirio, dando testimonio en favor de Cristo Señor. Nos encomendamos hoy a la protección e intercesión de los santos, en especial de Santa Águeda. Oramos en acción de gracias a la Virgen de Suyapa, de parte de Bienvenida Elvir Flores. Acción de gracias por la salud de Oscarina y Oscar. Acción de gracias por el Instituto Yavenici. Acción de gracias por favor concedido. Acción de gracias a la Virgen de Suyapa por el cumpleaños de Mercedes Sandino. Al Santísimo por la salud de Magno Núñez, Leoncio Castillo y del niño Said Benjamín Rodríguez. Petición al Santísimo de parte de Cintia. Oramos también por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, los privados de libertad, los hermanos enfermos, familiares de los hermanos privados de libertad y los hermanos enfermos, familiares, que les corresponde o que les toca cuidar a sus seres queridos para que Dios les dé fortaleza y fuerza. Oramos también por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvo, Marta Sierroclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Carlota Costa, Amílcar Galindo Flores, Braulio Antonio Vivas, Lucía Espinosa, Alejandrina Ondina Velázquez, Lucio Velázquez, Anita de Jesús Ortiz, María Filomena Martínez, Claudio Vaca Lagos, Esteban Medina, Jorge Adalberto Amaya, Paula de Jesús Canales, Guillermo Antonio Carrasco, José Reinaldo Montoya, Isaac Pineda, Marvin Hugo Valladares, Brian Adonis Lozano, José Luis Ordóñez, Rafaela Rodríguez, Bernardo Ramos Reyes, Gerson Calixto Barrientos, Basalame Boto, Lilian Chávez, Ada Clementina Medina, Enma Castillo Suazo, Raúl Sali, María Estela Martínez, Miguel Antonio Pavón, Mercedes de Jesús Soto, Tomás López, Aura Marina Padilla, Miguel Ángel Martínez, Estela Soto, las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, hermanas, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad.
Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Virgen Santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pongamos atención a la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dijo a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauna y el Jebuseo. Entonces el señor David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que he pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos llegando ya al final de la historia de David. Ya mañana escucharemos cuando se dirija a Salomón como su sucesor. Nos encontramos hoy a David, que manda hacer un censo. ¿Y cuál era el pecado? Porque uno dirá, bueno, ¿qué pasó con David? Pues, ¿qué hizo de malo aquí en lo que hemos escuchado el día de hoy? El pecado es con lo que termina esa parte del censo: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población. Y aquí está: a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Se creía dueño, ¿no? Se olvidó que Dios es el dueño de la historia. Estaba usurpando el poder, el lugar de Dios. De ahí vayamos pensando cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo. Desplazamos a Dios y nosotros nos ponemos en su lugar. No dejamos a Dios, en otras palabras, ser Dios. Queremos que Dios actúe, como hemos dicho en otras oportunidades, a mi manera. No es que yo hago la voluntad de Dios, sino que Dios haga mi voluntad. Muchas veces ese es nuestro error. Eso es el peligro que podemos caer nosotros. Pretender que Dios haga lo que yo quiero. Pretender que Dios haga mi voluntad y no yo hacer la voluntad de Dios. Fíjense bien. Y entonces David dice: a ver con cuánta gente tengo, dice él. Y entonces se da cuenta de su mal proceder, se da cuenta inmediatamente que no estaba bien lo que estaba haciendo, y entonces pide perdón a Dios. Y vienen entonces 3 castigos, lo que puede tomar David: 3 años de hambre, 3 años de hambre, o 3 meses de persecución, o 3 días de peste. ¿Cuál elegiríamos nosotros, no? Obviamente 3 años de hambre, demasiado. 3 meses de persecución, ya estaba acostumbrado a que lo persiguieran. Si desde Saúl ya lo venían persiguiendo al pobre, ¿no? Entonces estaba quizá ya acostumbrado, pero igual siempre era difícil. Y 3 días de peste, pues 3 días de peste está más suavecito, ¿no?
pero en esos 3 días de peste murieron más de 70,000 hombres. O sea, fue dura la peste, no era cualquier cosa. Uno diría, bueno, ¿y qué pasó aquí? Si el pecado lo cometió David, ¿y por qué tienen que pagar los demás? Y es que nosotros creemos que nuestro pecado, lo que nosotros podemos hacer de malo, solo es a mí que me va a afectar, y no. Siempre nuestro pecado tiene consecuencias para con los demás. El pecado que podemos cometer hoy día, si bien es cierto, lo hago yo o lo cometo yo, tiene eso implicaciones para con los demás. Así que, por lo tanto, mejor vivir en la libertad que presos por el pecado, porque entonces eso prácticamente en cualquier momento va a afectar a otros. La infidelidad de un hombre o de una mujer va a tener repercusiones en su matrimonio, va a tener repercusiones en su familia. El alcoholismo de un hombre tendrá no solamente repercusiones en él, en su salud y en su vida personal, en su trabajo, en lo que sea, sino que también va a afectar a su esposa, va a afectar a sus hijos, va a afectar a sus papás, ¿no? O sea, siempre eso enreda el pecado. Y lo triste es cuando ese mismo pecado lo queremos enredar más, como ya lo escuchamos con Saúl, cuando en vez de reconocer nuestros pecados, más bien lo vamos envolviendo más y lo vamos envolviendo. O sea, cuando vamos enredando más el pecado, más enredamos a las personas, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Pues bien, entonces David se da cuenta de ese mal proceder, viene su castigo, Dios rico en misericordia detiene la mano del ángel, dice ya no más, y entonces es cuando David vuelve otra vez al Señor diciéndole, soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. Hace un examen de conciencia, lo que muchas veces hemos hablado aquí, el hacer nuestro examen de conciencia, de darnos cuenta de nuestro mal proceder. El no hacer examen de conciencia nos lleva a ser sinvergüenzas en la vida. Necesitamos siempre, queridos hermanos, hacer nuestro examen de conciencia, evaluarnos, al final del día, darnos cuenta cómo está nuestra vida, en las cosas buenas y en las cosas malas. Darnos cuenta qué es lo que tenemos que seguir potenciando, qué es lo que tenemos que seguir trabajando. Si estamos haciendo algo bueno, pues hay que seguir haciéndolo. Y aquellas cosas negativas de nuestra vida necesitamos cambiarlas. Por eso es necesario el examen de conciencia. Si no hacemos examen de conciencia, vivimos nuestra vida una y otra vez cometiendo los errores y, como les digo, envolviendo ese pecado en otras realidades negativas que lo que termina es sumergiéndonos en la miseria. Por eso necesitamos reconocer nuestras faltas. David lo hace. David reconoce su falta y dice, yo soy un pastor, sé de dónde vengo, sé mi realidad, he obrado mal, Señor. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué son las ovejas para que tengan que pagar las consecuencias negativas que él había cometido? Castígame pues a mí y a los míos. Y entonces reconocer esa falta que ya todos sabemos con el Salmo 50, que siempre meditamos los viernes, con la liturgia de las horas, ese momento de reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras culpas. Pero no solamente el viernes, sino todos los días en la noche, pues es necesario hacerlo. Es necesario detenernos un momento en nuestras ocupaciones, todas las noches. No vayamos a la cama, no pongamos nuestra cabeza en la almohada para dormir sin antes haber hecho nuestro examen de conciencia de todo lo que hemos hecho a lo largo del día. Y nos va a sorprender cómo podremos ir creciendo en la fe si lo hacemos, porque muchas veces caemos en la rutina, en hacer más de lo mismo. Si nos detenemos, podremos ser conscientes de las bendiciones de Dios, de nuestros errores, para cambiar esos errores y potenciar aquellas cosas buenas que podemos hacer. Porque nos enseña entonces la vida de David para poder examinar nuestra vida y sobre todo para dar pasos firmes en el amor de Dios. Y en el Evangelio dice que Jesús llegó a su tierra. Yo siempre le pongo un poquito de imaginación pensando a Jesús llegar a su tierra diciendo, allá está doña María con dolores de hueso, voy a irla a sanar. Allá está don Pedro que tiene problemas de salud, voy a ir a visitar también para sanarlo. Allá está también doña Juanita que también tendrá problemas, ¿no? Pensando Jesús en aquellos vecinos, en aquellos amigos a los que podía hacer tanto bien. Y qué triste, ¿no? Se cerraron a los milagros porque empezaron a decir, y este no lo conocemos, y este no es el que compartimos con él, y este no es aquel careto que andaba jugando ahí también. No, porque se podía pensarlo, ¿no? Recuerden que el Nazaret era un lugar polvoriento, ¿no?
Y Jesús creció como otro niño. Y entonces no podían haber dicho las señoras, y este no es aquel güirro que andaba ahí molestando, pues. O no era aquel güirro que andaba jugando ahí con los demás niños. Y eso es lo que pensaba la gente. Empezaban a decir, este no es el que vimos crecer aquí, entre nosotros. Y este no es el hijo de María y el hijo de José, el carpintero. Y este no es el que me hizo la mesa de mi casa. Y este no es el que hizo la puerta de mi casa, o el artesón de mi casa. Y empezaron ahí con sus cosas. Y fíjense bien, que lejos de solamente pensar en eso, apliquémoslo a nuestra vida. Muchas veces nosotros creemos conocer a Jesús. Y ahí es donde se limita la acción de Dios en nuestra vida. Lo que les decía, no dejamos a Dios ser Dios. ¿Por qué? Porque creemos conocer ya de Jesús. Creemos que ya conocemos de Él. Con lo que aprendimos en la catequesis, con lo que aprendimos en algún grupo de oración, creemos que ya sabemos todo de Jesús. La segunda persona, la Santísima Trinidad, verdadero Dios, verdadero hombre, que tomó nuestra condición humana, que se hizo uno con nosotros, que se encarnó en el vientre maternal de María, que creció en Nazaret, que tuvo su vida pública 3 años, que fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó su vida pública, después que hizo milagros, que hizo prodigios, que luego fue a Jerusalén, allá en Jerusalén le hicieron un juicio injusto, luego que lo condenaron a muerte, que cargó con la cruz, que llegó al Gólgota, que allá lo crucificaron, que luego después de unas horas en la cruz, con algunas palabras que pronunció, dio la vida por nosotros, murió ahí en la cruz. Un hombre, para darse cuenta que había muerto, le metió una lanza en el costado y ahí brotó sangre y agua, y entonces luego que lo bajan de la cruz, que lo ponen en los brazos de su madre, que luego van y lo agarran y lo ponen en un sepulcro donde Nicodemo pues había cavado en una roca, lo colocan en ese sepulcro. 3 días después dicen que resucitó y que subió a los cielos. Suficiente, ya conocemos de Jesús. Hice toda una historia, ¿no? Todo lo que sabemos de Él, pues. Pero y entonces, nos limitamos. Al creer que ya sabemos todo eso, limitamos la acción de Dios en nuestras vidas. Cuidado nos pasa a nosotros como su pueblo. Jesús dice, estaba extrañado de la incredulidad de la gente. Que no se extrañe el Señor por nuestra forma de pensar y de actuar, creyendo que ya sabemos todo de Jesús, creyendo que ya está todo claro en nuestras vidas de Jesús. No, el Señor nos quiere sorprender cada día. El Señor quiere sorprender nuestras vidas cada día, cada instante. En cada momento nos podemos sorprender, sobre todo cuando nos abrimos a la gracia de Dios, cuando no nos cerramos como su pueblo, cuando no nos cerramos creyendo que ya lo sabemos todo. Cuando nos abrimos a esa experiencia del amor de Dios, podremos conocer mucho de Jesús. Cada día, cada instante, el Señor nos sorprende con su amor. Pero para eso necesitamos dejar a Dios ser Dios, no jugar nosotros el papel de ser dioses. Dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas, dejémoslo actuar y dejemos que Dios vaya mostrando su misericordia sobre nosotros, y ahí iremos conociendo tanta experiencia, tanta riqueza de un Dios que es amor para cada uno de nosotros. Que esta palabra entonces nos ayude a comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que esta palabra nos ayude a descubrir la voluntad de Dios, pero sobre todo a hacer nuestro examen de conciencia, darnos cuenta de nuestro mal proceder y si le estamos cortando la libertad al Señor en nuestros corazones, para cambiar eso y dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti, por el que la santa mártir Águeda fue capaz de soportar todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana. Santo eres mi Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, santo eres mi Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Águeda y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el cardenal Óscar Andrés, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia,
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María del Pilar, Telma, Silvia, Dagoberto, Cristina, Marta, Antonio, Ismael, Cristina, Juan Carlos, María Josefa, Óscar, María Simona, Carlota, Amílcar, Braulio, Lucía, Alejandrina, Lucio, Anita, María Filomena, Claudio, Esteban, Jorge, Paula, Guillermo, José Reinaldo, Isaac, Marvin, Brian, José Luis, Rafaela, Bernardo, Gerson, Fuad, Lilian, Ada, Enma, Raúl, María Estela, Miguel, Mercedes, Tomás, Aura, Miguel Ángel, Estela, las ánimas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación de Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo.
es mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Águeda en el número de los santos, con la doble corona de la virginidad y el martirio, concédenos, te rogamos, en virtud del sacramento que hemos recibido, vencer con fortaleza el espíritu del mal y conseguir de este modo la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya vamos a celebrar el día de Nuestra Señora de Lourdes, el día 11 de febrero, y es la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Siempre se hace la Eucaristía aquí en la catedral a las 12 del mediodía para orar por los enfermos. Así que para que vayan apartando el día, a las 12 del mediodía aquí en la iglesia catedral tendremos la Eucaristía para orar por los enfermos, para ungir a los enfermos. Así que pues, como les digo, para que vayan apartando el día, martes 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Feliz día para todos. Tú eres madre y estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre y estás aquí, me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor.